Listo. Entonces, pues bueno, tenemos ahí nuestro sistemita. Bueno, entonces lo mismo. En este caso tenemos fijo el valor de los menos 30 grados Fahrenheit. Entonces lo mismo, hay que ver si esa temperatura corresponde a una tabla. Desde luego que en este caso, Profe, dime, disculpe la interrupción. ¿Dónde se pasaba la lista? Por dos. aquí nada más por estar en la clase Tres. Ah, con sus nombres que aparecen en la lista de participantes. Ah, ok. Sí, así. ¿Ven? Todo es mágico aquí. Mm, entonces, en la lista de participantes, ¿qué nada más? Nada, con que esté tu nombre. Ah, ok, ok. Si en tu Gracias, profe. caso eres Eduardo Mora, ¿no? Sí, Y ya está. vale, gracias. ¿No de qué? Bien. Entonces, bueno. Pues la ventaja es que ahora los dos datos que nos dan es que esté a menos 30 grados Fahrenheit y que la calidad sea de 80%. Entonces, de entrada, pues nada más hay que fijarnos en los menos 30 grados Fahrenheit, porque no nos dan otro valor que fije o que tenga que hacer combinación, ¿no? Porque pues el 80 es un dato que varía, no importa, y el menos 30 es un dato libre, entonces quiere decir que ya ahí la tenemos fácil. Entonces nos fijamos en la tabla, hay que cambiar de unidades, aquí, le atiné. Y la temperatura que nos dan, aquí es sobrecalentado, no. Esta está en presión. Pero no es de agua saturada, ¿verdad? no. Es de anticongelante. Refrigerante, aquí está. Refrigerante 134A saturado. Así como nos están diciendo que es una versión saturada, no importando si es líquido o agua, porque así como hay el saturado, así como en el agua, pues también vamos a encontrar el sobrecalentado, que es este de acá. Entonces, básicamente es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Como si tuviéramos agua, porque tenemos las mismas tablas. Entonces, la temperatura nos dicen que es de menos 30 grados Fahrenheit y menos 30 está aquí. Entonces, tenemos que a menos 30 grados Fahrenheit, tenemos que a menos 30 grados Fahrenheit, pues tenemos, por ejemplo, las entalpías por aquí y tenemos los volúmenes específicos. Entonces, vamos primero con los volúmenes específicos, que son 0.01143 y 4.43. Ya está, ¿no? 0.01143 y acá pues la resta del 0.01143 y el de 4.43, ¿era 4.43? Sí, 4.43 está. Entonces, ahí sin querer le había ese 1, que más bien ese tache feo que le puse ahí, que parece 1, esto, no es un 1, es un tache. Okay. Sí, es que sin querer le había agregado otro 0. Entonces ya, como tenemos ahora sí el volumen en forma de fluido saturado y el volumen en forma de gas saturado, entonces a su vez tenemos la calidad de esto, pues podemos ocupar la misma fórmula que habíamos ocupado. Entonces, pues BF, pues de la tabla sabemos que es 0.01143, esto. Y luego más el 0.80, que eso significa el 80%, y la resta, recuerden que es la resta de BG menos BF, entonces BG es 4.43
feet cúbicos sobre libras masa, menos 0.01143 feet cúbicos sobre libras masa. Entonces, ¿cuánto les da esa operación? Tres punto 546286. 8,6, bien. Entonces tenemos que el volumen específico en el estado 1, pues es de 3.54628,6 feet cúbicos sobre libras masa. Ya tenemos el volumen específico en el estado 1. Entonces podríamos obtener el volumen en ese estado, sabiendo que el volumen pues es la masa por el volumen específico. Entonces quiere decir que es la masa, que son las 0.2 libras masa, por los 3.546886, o sea, por 0.2, dando justamente los 0.709057.2 feet cúbicos. Entonces, bueno, eso es nada más el volumen. ¿Y por qué fue importante sacarlos si no nos los pedían? Porque el problema nos dice que en el estado 2 el volumen se incrementa en un 40%. Entonces, por eso es importante sacarlo. Entonces, recuerden que no podemos utilizarla como tal la de volumen específico, así directamente, porque el volumen específico es una propiedad que se da a nivel molecular. Una expansión quiere decir que, o en otras palabras, el volumen específico es la cantidad de volumen que hay entre moléculas. Entonces, si tenemos una combinación de refrigerante, pues quiere decir que cada molécula necesita de un espacio, en este caso de 3.54628 feet cúbicos sobre libra masa, para estar pues ahí en su espacio. Entre más empiece a aumentar la temperatura de un gas, sabemos que este se expande más, lo cual quiere decir que ocupa mayor cantidad de volumen, lo cual quiere decir que cada partícula necesita de un volumen por unidad de masa mucho mayor. Entonces, ocupamos el volumen 2, sabemos que es igual a 1.40 veces volumen 1, es decir, un 40% más. Y como ya conocemos el volumen 1, pues solamente lo multiplicamos por 1.40. Lo cual nos da 0.99296 feet cúbicos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Por qué 1.40? Porque nos está diciendo que el problema que en el estado 2, aquí, el volumen aumenta un 40%. Okay. Entonces, como aumenta un 40%, pues aquí se lo estoy sumando directamente ya. ¿Sí? No. O es equivalente a que tú lo hagas así, volumen 1, bueno, ahí va. El volumen 1, pues equivale al 100%, entonces el volumen 2, o bueno, vamos a ver. Es una regla de 3, digámoslo así, ¿no? Sí, de hecho sí, es una regla de 3, ya simplificada. Sí, porque después el volumen 1 quiere sacar el 40% de esto, entonces, de ahí el 40, no el 400, el 40%, y entonces 40 sobre 100, pues es 0.4. Pero eso es el 40% nada más. Pero como inicialmente se lo aumentas a un 100% del volumen 1, pues es sumárselo. Okay. Es una regla de 3. Bien, entonces, como dice que hay un aumento del 40%, se hace así, se multiplica por 1.40 o lo hacen la regla de 3 completa, como quieran. Y ya. Ya tenemos el volumen en el estado 2.
Bien, por otro lado, pues nosotros sabemos que está nuestro cilindro émbolo. Y entonces, nuevamente, si ahora está ahí dentro, ahora le toca el turno al Cleofas, porque no celebramos su cumpleaños. El Cleofas. Ahí está el Pues, Cleofas. campeón. Sí se nota, ¿no? Que está volteando hacia arriba, ¿no? Sí. Bien, entonces el Cleofas está ahí dentro. Claro, hay un gas, que es el refrigerante a menos 40 grados. De hecho, le debí de haber dibujado ahí una piel de oso o algo así. Ah, no son 40 grados, son 40 grados, pero Fahrenheit, ¿verdad? Menos Sí. Menos 40 menos 30 grados Fahrenheit. a menos A 30. menos 30 grados Fahrenheit. Bueno. No está sufriendo tanto frío. Entonces, ahí está Cleofas. Si quieren, le puedo dibujar aquí una capita, yo qué sé, algo así. No, Ahí. Entonces, pues aquí tenemos dentro nuestro vapor. Y es claro que si Cleofas voltea hacia arriba, pues vería hacia el émbolo. Pero el gas está haciendo una presión constante a lo largo de todo el cilindro émbolo. Entonces, o lo que es equivalente, ¿no? Podría ser que fuera no el gas, sino que fuera ahí Cleofas subiendo el cilindro émbolo, que está claro en un resorte. Y entonces, pues claro, ¿no? Cleofas está tratando de levantar, está fungiendo como el gas y está tratando de levantar y haciendo ese proceso de expansión. Entonces, pues sabemos que la presión sobre un área, pues es igual a la fuerza sobre el área. También sabemos que como tenemos de este lado un resorte, pues sabemos que la fuerza que viene en sentido contrario, lo que Cleofas está haciendo, pues está en función de Kx. Bueno, el problema nos ha dicho que tenemos un aumento de una expansión que hace que si tuviéramos el mismo cilindro, que es por acá, déjenme borrar esto. Si tuviéramos este mismo cilindro, después en el estado 2, ¡ay! Le borré los ojos a Cleofas. Ay, lo siento, ya no fue el mismo. Sí, bueno, después de termodinámica ya nadie es igual. Le faltó la nariz. Híjole. Bueno. Ah, no mames, te pasaste. Bien, entonces, en el estado 2, aquí está mi resorte. En el estado 2 justamente hubo una diferencia, ¿no? Hubo un aumento de volumen y entonces esta cosa aumentó. Si nosotros lo vemos de lado, así como estamos viendo, bueno, algo así. Entonces, si nosotros cambiamos la vista lateral, que es como lo que los estoy dibujando, nosotros veríamos solamente justamente que el resorte se comprime hacia arriba un delta X. Pero ese delta X está en función de cuánto hubo ese incremento de volumen. Bien, entonces, la delta de presión, si lo cambiamos ahora todo a deltas, pues delta de presión es igual a K por el delta X entre el área. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una posible presión 1 aquí y una posible presión 2. La única forma en la que tenemos que haya dos presiones diferentes, que sí puede ser, es que haya habido un cambio de estado. Si no hubo un cambio de estado, entonces P1 pues es igual a P2, ¿no?
No sabemos ahorita bien a ciencia cierta, les recuerdo que en general hemos trabajado con algo de este estilo. No lo sabemos, pero en caso de que haya habido un cambio, la única forma es que haya habido por ahí un cambio de estado, es decir, que el vapor húmedo del refrigerante se haya convertido en sobrecalentado. Pudiera ser, pero bueno, de momento hay dos posibilidades, que sea esta de aquí o esta de acá. Pero lo que sí sé es que el delta X ocurrió porque hubo un proceso de expansión. Eso sí lo sé. Bien. Si yo lo veo de esta forma lateralmente, yo ya conozco el volumen 2 y conozco el volumen 1. La diferencia de ambos dos, que sería algo como por aquí, formaría un cilindro más pequeño, ¿no? Entonces, la diferencia es esto, es un volumen también. Y entonces, pues sabemos que el volumen de un cilindro pues es pi por radio al cuadrado por la altura, pero para este caso pues el volumen del cilindro lo tenemos. ¿Quién es? Pues la diferencia entre V2 menos V1, y la altura en este caso pues justamente es ese delta X, esa compresión que tenemos en el resorte. Ok. Para sacar delta X entonces pues despejamos. Esto que está aquí es lo que necesitamos despejar o lo que es equivalente a delta X, entonces todo esto pasa dividiendo. Ya que pasa dividiendo, nos queda de esta manera. V2 menos V1 ya lo sacamos, es este valor que está por aquí. Luego entre pi por radio al cuadrado, pero ojo con lo siguiente, las unidades deben de concordar. Y resulta que nos están dando que el diámetro del émbolo, lo voy a poner como B, de boundary, era igual a 12, no es cierto, a 12 pulgadas. Entonces, el diámetro era 12 pulgadas, pero resulta que esas 12 pulgadas no corresponden con el volumen como lo tengo. O sea, si yo sustituyo las 12, me va a quedar un delta X que es feet cúbico sobre pulgadas cuadradas. Entonces, eso no es una unidad todavía de distancia, ¿están de acuerdo? Ujú. Bien, entonces hay que hacer la conversión. Sabemos que un feet es igual a 12 pulgadas para nuestro fortunio. Por lo tanto, si el diámetro es de eso, el radio, sabemos que es la mitad. Entonces, RB sería igual a 6 pulgadas, o lo cual equivale a 0.5 pies. Entonces, es eso por lo cual aparece este resultado. Ahora sí, ya que está convertido todas en las unidades correctas, pues sacamos que el delta X es de 0.36129 fits. Ahora bien, ya que sacamos eso, bueno, primero corroboren por favor este resultado. Sí, está bien. 32.9, sí. Bien, entonces, ya que lo tenemos así, ¿hay alguna duda? No. No. Bien, entonces ahora sí podemos aplicar esto. Ya sea inicialmente que lo dejemos como delta P o P, porque nosotros todavía no sabemos a ciencia cierta si la presión 2 va a ser igual a la presión 1, entonces en ese caso tendríamos aquí P, o si vamos a tener que son diferentes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poder saber? Pues por el resultado. Si hacemos todo eso, K por el delta X por el área, que sería 37 libras sobre pulgada por los 4.3355 inches. Ahora recuerden eso, hay que estar convirtiendo aquí entre unidades.
Y entonces, para tener todo en la misma unidad, recuerden que los PSIs están en función de las pulgadas, en inches, y no en fits. Entonces, bueno, por eso la razón por la cual hice de una vez la conversión desde antes. Entonces, el delta X pues son 4.3354 pulgadas entre pi por radio al cuadrado, que es el área, donde el radio son las 6 pulgadas. Lo cual nos da 1.4183 PSIs, pero de ahí es justamente donde podemos ver que no son iguales. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuevamente la tabla que habíamos visto, se supone que a menos 30 grados la presión 1 es de 9.86 PSIs. Por lo tanto, este resultado nos está diciendo que sí, efectivamente, hay una presión que es diferente, ¿no? Es decir, por tanto, la presión 1 es diferente a la presión 2. La única forma en la que serían iguales es que la presión en este caso hubiera salido exactamente igual a los 86.9. Pero como no salió así, entonces definitivamente esto sí es un delta. Es una diferencia. Sí hubo una diferencia de presiones que provocó o que influyó en ese cambio de la diferencia de volúmenes. Bien. Ok, entonces, pues ahora sí, usando la tabla, que es lo que vimos, sabemos que en el estado 1, es decir, a los menos 30 grados Fahrenheit, pues tenemos 9.869 PSIs. Como nosotros conocemos ahora el delta P, pues podemos sacar la presión en el estado 2 de 9.869 PSIs más los 1.4183 PSIs que sacamos, dando justamente los 11.2873 PSIs. Y entonces aquí es cuando viene la parte importante. Yo ya tengo la presión 2, lo pude sacar. Y ahora bien, con esta presión 2, pues me puedo ir a la tabla y ver a 11.28 aproximadamente. Bueno, tengo la presión 2 de 11.2873 PSIs. Puedo sacar el volumen específico porque ya tengo el volumen 2, lo calculamos arriba con el 1.40, esto de acá. Y también tengo la masa, que ese es un dato que me da el problema desde un inicio, y recordemos que la masa no cambia. Entonces, en el estado 2 yo tengo que me sale 4.965 fits cúbicos sobre libra masa. Entonces, ya tengo los dos resultados que me está pidiendo el problema. Me está pidiendo este y este. Me está pidiendo la presión 2 y me está pidiendo el volumen específico 2. Lo que yo puedo hacer si quisiera más datos en el estado 2 es fijarme si hay primero una correspondencia entre esos dos. Por ejemplo, a 11 PSIs, que sería por aquí más o menos, se supone que debe de corresponder un volumen específico que debe de oscilar entre el 0.01 y el 3.89. Pero resulta que este es 4.96, entonces estoy pasado. Por lo tanto, hay que irse a el vapor sobrecalentado, que es este de aquí. Ahora sí, esta tabla me da el valor de 10 y el valor de 15, entonces estoy en un intermedio. En este caso yo no tengo el valor exacto, pero más o menos estoy por aquí en 10 PSIs. ¿Qué volumen específico tengo? Según el problema yo saqué 4.96. Entonces, el 4.96 estaría más o menos por aquí para 10 PSIs, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo tuve un cambio de presiones y un cambio de temperaturas. Pero, ¿por qué pude tener esos cambios? Pues porque tuve un cambio de estado.
Entonces, para que pues también lo tengan en cuenta, ¿no? Comúnmente cuando tenemos estos cambios de estado, puede hacerse que sea un poquito más complicado obtener de las tablas. De hecho, este es, digamos, dentro de los más complicados porque al no tener fijo un valor de temperatura o al no tener fijo un valor de presión, pues, y añadir este elemento que es el resorte, justamente provoca ese cambio. Provoca el cambio de que no tengamos ahora nada fijo. Lo correcto, si quisiéramos sacar exactamente todos los datos, como por ejemplo la entalpía, la energía interna, la entropía, que son los que nos aparecen aquí, tendríamos que hacer una interpolación. El problema es que ahora esta interpolación es mucho más grande. Antes habíamos visto, pues yo tengo un dato de arriba, un dato de abajo, quiero sacar un dato de en medio. Pero ahora resulta que no solamente quiero sacar un dato de en medio, quiero sacar un dato de en medio, pero un dato de en medio sobre la tabla y aparte moverme entre tablas. Entonces ese tipo de interpolaciones ya son como en 2 dimensiones, es una interpolación en 2 dimensiones, entonces pues bueno, ya requiere de preferentemente un programa lo hace muchísimo más rápido, pero si no, pues tendríamos que hacerlo en 2 dimensiones, una parte que considere los 10 PSIs y para los 10 PSIs que considere el volumen específico por arriba y por abajo, qué valores tiene de temperatura y luego lo mismo para 15 PSIs, porque vean, para 10 PSIs, un volumen específico de 4.96 dice que está entre los 20 y 30 grados, más o menos. Pero si me voy a los 15 PSIs, que está un poco más elevado, resulta que el 4.96 se sale. Entonces es claro que mientras yo me voy moviendo y subiendo la presión, el volumen específico se va recorriendo. Quiere decir que la temperatura va aumentando. Bueno, total, que bueno, estas son las respuestas, pero en caso de ya algo mucho más complicado, pues ya estos valores en tablas tiende a ser mucho más complicado y entonces hay que utilizar una forma de interpolación. Y resulta que en el estado 2, ya después de interpolar, que no vamos a ver la interpolación en 2 dimensiones, resulta que la temperatura en el estado 2 son 81.5 grados Fahrenheit y la entalpía son 119.9 BTU sobre libras masa. Entonces, por ejemplo, la entalpía pues está más o menos en estos valores, está entre 107 y 109, pero acá está entre 150. Entonces, pues sería lógico pensar que si yo agarro los 2 extremos, pues podría tener un intermedio relativamente rápido, ¿no? Pero pues aún así, si el problema nos hubiera pedido la entalpía 2 y la temperatura 2, pues habría que haber hecho una interpolación muchísimo más grande de como la que habíamos obtenido, sacado antes. Pero bueno, entonces, a manera de resumen, si se dan cuenta, pues seguimos ocupando lo mismo, haciendo lo mismo, solo que ahora agregamos esta parte de aquí, donde por el resorte aparece un cambio de presiones. Te estiraste, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto de esto? No. Bien. Pues el otro tema, hermosísimo tema que concierne es calor específico. No llores, yo sé que te emociona demasiado de escuchar esto. Yo lo sé, es súper emocionante. Pero pues bueno, yo sé, todos compartimos aquí tu alegría. No te preocupes, no estás sola. Bien, entonces, calor específico. Cuando nosotros queremos elevar en 1 grado la temperatura de masas iguales, vamos a suponer que tenemos 2 cosas igualitas. 2 masas igualitas, perdón, pero diferentes sustancias. Es decir, podemos tener, no sé, 1 litro de aceite, bueno, no, 1 kilogramo de aceite y 1 kilogramo de agua.
Si nosotros los ponemos exactamente a la misma temperatura sobre nuestra estufa, en un caso vamos a ver que vamos a necesitar más tiempo para cambiar en 1 grado la temperatura de cada uno. O sea, si nosotros midiéramos los tiempos, pusiéramos nuestro kilogramo de aceite, nuestro kilogramo de agua y los pusiéramos en una estufa, la cual ya sabemos que calienta a la misma temperatura los dos kilogramos, y justamente antes de encender la estufa tuviéramos listos un cronómetro, y aparte, o 2 cronómetros, uno para el aceite y otro para el agua, y ambos 2 kilogramos tuvieran ahí un termómetro, entonces veríamos que en el momento en que encendemos nuestra estufa y justamente en ese momento echamos a andar nuestros cronómetros, veríamos que se necesitan diferentes tiempos para que, no sé, suponer algo, que ambos dos estén a 10 grados centígrados, tanto nuestro aceite como nuestra agua. Y entonces, para que en el momento en el que ambos alcancen la temperatura de 11 grados centígrados, requerirían de diferentes tiempos, lo cual se traduce en que se requiere diferente cantidad de energía para elevar en 1 grado la misma cantidad de alguna sustancia. Entonces, otro ejemplo, y ese es el que pongo aquí. Para cambiarnos la temperatura de 20 grados a 30 grados de 1 kilogramo de hierro, se necesitan 4.5 kilojoules. Pero para cambiar de 20 grados a 30 grados 1 kilogramo de agua líquida, se requieren 41.8 kilogramos. Lo cual tiene sentido. Si nosotros agarramos y ponemos 1 kilogramo de hierro y 1 kilogramo de agua al sol, si esperamos unos minutos y ponen la manota en el hierro, pues lo primero que van a hacer es quitarla porque se van a quemar. Porque el hierro tiene una propiedad que ya la vamos a definir como calor específico. Quiere decir que la energía que se requiere para elevar esa temperatura es muchísimo menor. En cambio, si nosotros metemos el agua, la mano al agua, pues notaríamos que sí está calientita, pero no igual que el hierro. Entonces, cada sustancia en este planeta requiere de una cantidad diferente de energía para elevar su temperatura en 1 grado. Entonces, la propiedad que determina esta facilidad para elevar o hacer estos cambios de temperatura se llama calor específico. Entonces, la definición formal de calor específico se define como la energía interna requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. O sea, lo que les decía. Yo tengo 2 cosas, 2 sustancias a la misma temperatura. Elevo esta temperatura y veo cuánto tiempo me tardo, cuánta energía le estoy invirtiendo para elevarlas en la misma cantidad. Y resulta que para diferentes sustancias, pues se requiere menor cantidad en una se requiere menor cantidad de energía que en la otra. Inclusive eso lo podemos ver mucho en el cuerpo humano. No es lo mismo una persona pues que toda su vida se ha dedicado al deporte, a una persona que jamás ha hecho ejercicio y pues está un poquito pasadito de peso. ¿Están de acuerdo que si agarramos a la persona pasadita de peso y a la persona que ha hecho deporte y los tenemos, tienen un termómetro ambos dos, y agarramos y hacemos que corran 100 metros a la misma velocidad, 100 metros a la misma velocidad, vamos a poner ni siquiera 100 metros, vamos a ponerle 50 metros, no voy a hacer que la pobre personita con sobrepeso ahí se nos caiga, se desmaye exactamente, pobrecita. Entonces, verán que si recorren a la misma velocidad, la misma distancia,
Cuando lleguen a las 50 metros, van a ver que la persona que toda su vida ha hecho ejercicio, primero la temperatura varió poco, su agitación es poca. Y en cambio, la persona que nunca ha hecho ejercicio va a estar muriéndose, después sudando seguramente, todo rojo va a estar. Y entonces, si midiéramos las temperaturas, veríamos que seguramente la persona que ha hecho ejercicio toda su vida incrementaría la temperatura a una nada, y la de la persona que está agitada incrementaría mucho. O sea, con mucho me estoy refiriendo a que, claro, la temperatura del cuerpo humano no incrementa tan abismalmente. Me refiero a cosas como que la persona que no ha hecho ejercicio tal vez incrementa, la persona que no ha hecho ejercicio a lo mejor por mucho aumenta 1 grado, y la persona que ha hecho ejercicio toda su vida aumenta 0.1 grados, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, los dos invirtieron la misma energía porque iban a la misma velocidad y recorrieron la misma distancia. Entonces, invirtieron la misma energía, pero resulta que la persona que está gordita, con esa misma energía aumentó muchísimo más la temperatura de su cuerpo, comparada con la persona que no lo hace. Entonces, esto es un efecto muy clásico porque las personas que son muy llenitas o que inclusive llegan a estar en el punto de sobrepeso tienen un exceso de energía. Y entonces, si comparamos esta propiedad del calor específico, tienen una constante de calor específico muchísimo más alta que una persona que no. Porque por el cambio, la persona que toda su vida ha hecho ejercicio resulta en lo inverso. Necesita un ahorro de energía para poder hacer que con poquita energía se puedan hacer todas las actividades que se requiere hacer. O sea, inclusive a tal punto que se llegan a desarrollar ciertas funcionalidades en el cuerpo, como que aún corriendo, los que se han dedicado muchos años al atletismo, por ejemplo, aún corriendo, los latidos de su corazón son muy suaves. Justamente, perdón, la latencia, la latencia, ¿cómo se llama? El ritmo cardíaco es bastante desacelerado comparado con el de una persona inclusive normal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el corazón aprende, por así decirlo, el organismo aprende a cómo optimizar estas energías. Pues bueno, resulta que en la realidad, pues algo muy semejante le pasa a cada material. Cada material tiene una forma diferente o una cantidad de energía diferente que necesita para subir su temperatura. En el caso del cuerpo humano, pues resulta muy obvio que cambia constantemente su consistencia, su peso, su todo, entonces estas propiedades cambian, pero la de 1 kilogramo de hierro no. O sea, no es que 1 kilogramo de hierro se vaya a hacer ejercicio todos los días y entonces en un año, pues su constante de calor específico cambie, ¿no? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Bien, pues, ¿qué creen? Vamos a tener que reiniciar otra vez. Ok. Por favor.